Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Ahora sí, yo sí se las voy a cumplir. Yo sí se las voy a cumplir. El hermano Alejandro hace 8 días dijo que iba a ser 2 horas, ¿verdad? Yo sí se las cumplo hoy. El texto, el tema está un poquito extenso, pero vamos a tratar de irnos lo más rápido posible. Bueno, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca el capítulo número 5, en los versículos del 25 al 33. Les voy a invitar a que vayamos a esta porción, Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 33. Y los que lo encuentren se pueden ir poniendo de pie. Vamos a darle lectura a esta porción. Dice la palabra de nuestro Dios así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, conscientes, Señor, de que tú tienes una palabra para todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Así pues, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que en esta mañana a todos los que somos esposos nos ayudes a cumplir con el rol que tú nos demandas como esposos. Sabemos que no es fácil, pero con tu ayuda todo lo podemos. Habla nuestro corazón en esta mañana, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor. Hace 8 días vimos la mujer en el matrimonio, o lo que es lo mismo, el rol o el papel de la esposa en el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24. Siguiendo con la misma secuencia, en el título, podríamos también titular este mensaje: el varón en el matrimonio, o el rol o el papel del esposo en el matrimonio. Hace 8 días, nuestro hermano Alejandro, hablando acerca de este papel o este rol de la mujer en el matrimonio, vimos 4 cosas básicas. La primera de ellas, el primer punto que se mencionó, fue la cuestión básica de la sujeción. En segundo lugar, la forma o el modelo de la sujeción. En tercer lugar, se mencionó el motivo de la sujeción. Y en cuarto y último lugar, vimos la semana pasada el modelo de la sujeción. 4 cosas básicas que vimos la semana pasada. Ahora bien, en esta mañana yo deseo iniciar con las siguientes preguntas. Y pregunta número 1: ¿cuántos esposos hay aquí? Creo que ya se me fueron. Como que corrieron algunos o huyeron, ¿no? ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Podrían levantar su mano? No les dé pena, ¿ok? Pregunta número 2: ¿cuántos de ustedes aman a su esposa? Bueno, ya no vi tantas manos, nada más una. Yo sabía que eso iba a pasar. Y ahora la tercera pregunta: ¿cuántos de ustedes aman a su esposa como dice la Escritura? Ahora sí ya no hay manos. Al final de este sermón
Ya no les voy a preguntar a los esposos, les voy a preguntar a las esposas para ver si esto es cierto o no. El apóstol Pablo, mis hermanos, continúa con la explicación sobre la sujeción mutua que se mencionó básicamente desde el versículo número 21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, a continuación, con el mandato o con el rol del esposo para con su mujer, él vuelve a mencionar y a decir: maridos, amad a vuestras mujeres. La sumisión, mis hermanos, la sumisión fundamentalmente del esposo para con su esposa es por medio de su amor por ella. Y Pablo deja en claro que se trata de un amor sin límites. Es decir, los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Jesucristo, mis hermanos, amó a la iglesia antes de traerla a existencia. Él escogió y amó a los suyos aún antes de la fundación del mundo, como ya vimos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque el amor de Dios es presente por la eternidad y no tiene pasado ni futuro. Ahora bien, en esta mañana veremos que dicho rol consiste en amar a nuestras esposas en 5 áreas o aspectos prácticos. Vamos a ver en esta mañana 5 puntos, 5 aspectos prácticos de cómo el esposo debe de amar a su esposa. En primer lugar, amo a mi esposa al sacrificarme por ella. Versículo 25b. Amo a mi esposa al sacrificarme por ella. Punto número 2 que vamos a ver. Amo a mi esposa al purificarla para presentarla santa y sin mancha. Amo a mi esposa al purificarla para presentarla santa y sin mancha. Versículo 26 y 27. En tercer lugar, amo a mi esposa al cuidarla y sustentarla, porque es mi propia carne. Amo a mi esposa al cuidarla y sustentarla. ¿Por qué? Porque es mi propia carne. Versículos 28 al 30. En cuarto lugar, amo a mi esposa al no romper mi unión con ella. Amo a mi esposa al no romper mi unión con ella. Versículo 31. Y en quinto y último lugar vamos a ver, amo a mi esposa al cumplir este gran misterio. Amo a mi esposa al cumplir este gran misterio. Versículos 32 al 33. Y vámonos rápidamente, porque si no, sí se las cumplo. Entonces, vamos rápidamente al primer punto. Amo a mi esposa al sacrificarme por ella. Versículo 25b dice: y se entregó a sí mismo por ella. Según el versículo 25b, donde está diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra en forma humana, Él ya sabía que iba a ser burlado, ridiculizado, aborrecido, rechazado, golpeado y crucificado. Él sabía desde el pasado eterno lo que sería demandado a su propia vida. Se le demandaría a Él que sufriese por nosotros. Pero sin embargo, Él estuvo dispuesto a amarnos hasta el punto de entregarse a sí mismo por la iglesia, entregarse a sí mismo por nosotros los pecadores. Y la pregunta es entonces, ¿nosotros también debemos de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia?
Debemos de entregarnos, debemos de estar dispuestos a ser ridiculizados, aborrecidos, rechazados, golpeados, crucificados, si verdaderamente amamos a nuestra esposa. El amor de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia no solo resultó en un sacrificio, sino que fue un sacrificio conforme a la gracia que Dios le mandó que cumpliera para con la iglesia. Jesucristo amó a la iglesia porque en su naturaleza, mis hermanos, está el amor. Dios es amor y Jesucristo es Dios, y por lo tanto Él amó a tal grado de entregarse por todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, al esposo se le manda amar a su esposa por lo que ella sea o no sea. Vuelvo a repetir, a un esposo se le manda amar a su esposa por lo que ella sea o no sea. Es decir, tiene el mandato de amarla porque la voluntad de Dios para él es que la ame. El amor hace todo lo que sea necesario y no calcula costos, ni méritos, ni sacrificios. El amor se extiende y ayuda a la persona amada. El amor dirige y enseña. El amor advierte y anima. El amor se da y se sacrifica por el ser amado, sin importar que su ayuda sea recibida o rechazada, apreciada o resentida. El amor persiste mientras la necesidad continúe. Pregunto a los esposos: ¿el amor hacia tu esposa es un amor sacrificial? Es decir, el amor que tú tienes para con tu cónyuge antepone tu yo, tus deseos y tus necesidades ante los de ella. Vean lo que dice Juan en el capítulo 15, versículos del 12 al 13. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo diría que uno ponga su vida por su esposa. Tenemos que sacrificarnos, mis hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Romanos 13, 10. El amor no le hace mal a nuestra esposa. Al contrario, le hace mucho bien. Dios fue tan sabio, mis hermanos, que supo qué pedirle como rol al esposo para con su esposa. Y fue tan sabio también al pedirle qué a la esposa para con su esposo. Por naturaleza, el ser humano, el hombre, el varón, específicamente el varón, por naturaleza es infiel. ¿Sí? Por eso se le pide al hombre que ame. Por naturaleza a la mujer, ¿saben qué? Le cuesta trabajo someterse, sujetarse. Y Dios le pide a la mujer que se someta. Es decir, que respete ¿a quién? A su esposo. Ahora, también el hombre debe de someterse. ¿Y de qué forma el hombre se somete a la esposa? Amándola. Un esposo se somete a Dios cuando ama a su esposa. Vean Primera de Corintios, pasaje que no sabemos y que hemos leído muchas veces. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
vengo a ser entonces como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cómo debemos de amar? Sacrificialmente, sacrificándonos por nuestra esposa. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Estás viendo el fútbol y tu esposa te dice: oye, ¿me puedes traer esto? Y tú, ¿no se te ocurrió otra hora? ¿No se te ocurrió en otro momento? No, en ese momento te paras y vas y haces lo que ella te está pidiendo. Es anteponer tus deseos a los de ella. Ese es un amor sacrificial. Y Jesucristo se sacrificó por nosotros. Hasta la muerte, hasta la cruz. Primera de Juan, capítulo 4, vean ustedes. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y la responsabilidad de todo esposo, primeramente, es amar a su esposa, a su prójimo más cercano. Y el más cercano a nosotros como esposos es nuestra esposa. Tenemos que amarla con un amor sacrificial. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos hasta la muerte por nuestra esposa? ¿Por nuestro esposo? Punto número 2. Amo a mi esposa al purificarla, para presentarla santa y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para el esposo, amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia equivale a amarla con un amor purificador. El amor purificador se preocupa, mis hermanos, por limpiar la maldad en el corazón del otro. Así como el amor divino no se limita a condenar el mal en quienes ama, sino que procura limpiarlos de esa maldad, así el esposo debe procurar limpiar, santificar o purificar a su esposa de cualquier contaminación. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es el agente para esa santificación. Veamos Tito, capítulo 3. Tito, capítulo número 3, versículos del 4 al 5. Dice así:
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Con qué nos lavó el Señor? Con su palabra. ¿Y con qué nosotros debemos de limpiar y de purificar el corazón de nuestra esposa de la contaminación con la que ella se contamina? Con la palabra. Dicho en otras palabras, es el deber del esposo instruir a su esposa en la palabra. Es el deber del esposo enseñarle a la esposa la palabra. Es nuestra responsabilidad. Si yo les pregunto a los esposos en esta mañana, ¿qué tan limpia, qué tan pura y qué tan gloriosa está tu esposa delante de Dios? ¿Está sin mancha? ¿Está sin arruga? Y no me refiero aquí a las arrugas físicas, es decir, a las patas de gallo, que a todos nos salen, sino me refiero qué tan pura, qué tan limpia, qué tan sin mancha y sin arruga ella está delante de Dios, es decir, sin pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque tienes tú el cuidado de ¿qué? De leerle, de instruirle, de enseñarle la palabra de Dios. Es nuestro deber, hermanos. Todos los esposos deben de instruir a sus esposas en la palabra de Dios, limpiándolas, purificándolas, lavándolas con el poder de la palabra. Vean ustedes 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34 y 35. 1 Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres, dice ahí, ¿qué? Callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén ¿qué? Sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, ojo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Quién debe de instruir a la mujer? ¿Quién debe de instruir a la esposa? El esposo. ¿En dónde? En casa. En casa. Juan capítulo 13, versículo 10. Juan 13, 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis, ¿qué? Limpios, aunque no todos. Hablando Jesús ¿con quién? Con sus discípulos, cuando les iba a lavar los pies. Juan capítulo 15, versículo 3. Juan 15, 3. Dice: y vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he, ¿qué? Hablado. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos pone delante de Dios sin mancha? La palabra de Dios, mientras más la oigamos. Sabemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Sí, es lo principal, es lo elemental, es lo básico. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la palabra de Dios, cuando la escudriñamos, cuando la leemos, cuando se la compartimos a nuestra esposa, la está limpiando, la está lavando, la está purificando. Y esa es responsabilidad ¿de quién? Del esposo. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice ahí, Mateo 5, 8: bienaventurados los de limpio ¿qué? Corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Está limpio el corazón de tu esposa? ¿Está limpio tu corazón? ¿Estamos limpiando nuestro corazón, nuestro ser, con la palabra de Dios? Dios quiera que así sea.
Entonces, mis hermanos, nuestra responsabilidad, la responsabilidad del esposo delante de Dios es purificar, es lavar a su esposa con la palabra de Dios. No con cremas, no con menjurjes, no con jabones, con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos presentar a nuestra esposa delante de Dios y decirle: mira, te presento a mi esposa, Señor, es una esposa gloriosa, santa y sin mancha delante de ti. ¿Por qué? Porque he tenido el cuidado y la responsabilidad de limpiarla con la palabra de Dios. ¿Estamos siendo fieles y responsables con ello? Punto número 3. Amo a mi esposa al cuidarla y sustentarla, es decir, al proveerle. ¿Por qué? Porque es mi propia carne. Versículos 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hoy día, mis hermanos, es incalculable la cantidad de dinero, mis hermanos, que se gasta tan solo para decorar, para proteger, para componer, para aumentar, para acomodar, para exhibir el cuerpo humano. ¿Sí o no? Todo está enfocado a la mujer, prácticamente, porque es la que consume. Pero no se diga cuánto dinero se gasta en la decoración de una mujer, en la protección de una mujer, en componer, en aumentar, en acomodar y en exhibir el cuerpo de uno. Los hombres y las mujeres siempre se han interesado en sus cuerpos, pero en ningún otro tiempo de la historia humana la gente ha consentido, protegido, alimentado y complacido el cuerpo de una manera pecaminosa como en nuestros días. Ahora bien, para que el amor de su esposo hacia su esposa sea semejante al amor de Cristo por su cuerpo, es decir, por la iglesia, también debe de caracterizarse por el cuidado afectuoso del bienestar de su propia esposa o del cuerpo de su esposa. Dicho en otras palabras, mis hermanos, el esposo debe de cuidar del bienestar de su propio cuerpo, pero también del cuerpo de su esposa, de su mujer. ¿Y de qué forma cuidamos el cuerpo de nuestra esposa? Al suplirle sus necesidades, al cubrirle sus necesidades. El esposo, si de veras ama a su esposa, debe de proveerle lo necesario a su esposa. ¿Quién tiene la responsabilidad de traer el sustento al hogar? ¿Ella o él? Es el esposo, el responsable. Pero hoy día, en la actualidad, en el siglo en que vivimos, en la época que nos ha tocado vivir, ¿saben qué? Los papeles ya se han invertido. Ahora el esposo es el que está en casa cuidando y atendiendo los quehaceres del hogar, y la mujer está trabajando. Se han invertido los papeles, cuando no debe de ser así. El que debe de ser el proveedor, el sustentador del hogar, es el esposo. Ustedes me preguntarán entonces, ¿una mujer no puede trabajar? Sí, sí puede trabajar. ¿Cuándo? Cuando ya cumplió con su deber de instruir y de cuidar y de guiar a sus hijos. Una mujer puede trabajar cuando ya sus hijos están grandes, pero cuando están chiquitos no. Ella tiene que cuidar de ellos, de enseñarles, de criarles, de educarles.
Pero ya cuando son jóvenes de 15, 18, 20 o 30 años y todavía viven en casa porque no se han casado, entonces sí, ella puede trabajar. ¿Cuándo más puede trabajar la mujer? Cuando el esposo queda inválido, tiene un accidente, ¿sí? O cuando el esposo ya se fue, ya sea porque se haya muerto o porque haya abandonado el hogar, a la familia. Entonces la mujer puede entonces trabajar, claro que sí. Pero mientras tanto, es responsabilidad del esposo cuidar y sustentar a su esposa. Así como cuida y procura su propio cuerpo, así debe de cuidar y procurar el cuerpo de su esposa. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice ahí que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es el que suple? Dios. ¿Y lo hace a través de quién? Del esposo, del trabajo del esposo. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del hogar. Cuando la iglesia necesita fortaleza, ¿quién se la da? Cuando la iglesia necesita de fortaleza, ¿quién se la da? Dios. Cuando necesita ánimo, ¿quién se lo da? Dios. Cuando necesita sabiduría la iglesia, ¿quién se la da? Dios. Bueno, pues de la misma manera, traslademos esto al hogar. Si mi esposa necesita fortaleza, es mi deber dársela. Si mi esposa necesita de ciertas cuestiones económicas, ¿quién se las debe de proveer? El esposo. Obviamente, poniéndonos en las manos de Dios. La pregunta es, ¿estamos supliendo y cuidando y proveyendo las necesidades de nuestra esposa? Y con ello me refiero no solamente a las físicas o económicas, sino también a las emocionales y espirituales, como vimos en el punto anterior. ¿Por qué? Porque es deber del esposo instruir a su esposa en la palabra de Dios. Tu esposa tiene una necesidad espiritual de ser instruida, enseñada en la palabra de Dios. A lo mejor no entiende ciertas cosas de la palabra de Dios, es tu deber instruirla en esa necesidad. O puede tener una necesidad emocional, tienes que ayudarla en esa necesidad. Es nuestro deber proveerle. Nosotros somos los proveedores. Vean ustedes Tito capítulo 5 versículo 8. Perdón, 1 Timoteo, no es Tito, es 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un ¿qué? Incrédulo. Wow. ¿Ven qué responsabilidad tiene el varón delante de Dios? No se lo dice a quién, no se lo dice a la mujer, se lo está diciendo al varón. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pregunta es, ¿estamos proveyendo para las necesidades de nuestra esposa? ¿Estamos cumpliendo con ese deber? Si lo estamos haciendo, estamos sujetándonos a Dios y sujetándonos a nuestra esposa. ¿Sí? Nos sometemos también a nuestra esposa al proveerle, al amarle y al sacrificarnos por ella. Les voy a dar un consejo a los esposos. Este es un secreto que mantendrá siempre felices a sus esposas y que me lo agradecerán toda la vida. Espero que no lo escuchen sus esposas el día de hoy. Llévenlas de compras,
son felices. Son felices. Se sienten ¿qué? Amadas, se sienten queridas. ¿Sí? Cuarto punto. Amo a mi esposa al no romper mi unión con ella. Versículo número 31. Amo a mi esposa al no romper mi unión con ella. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Una de las barreras más grandes, mis hermanos, para el éxito en el matrimonio es que uno o ambos cónyuges no dejan a su padre y a su madre. Y ese es un problema, es una barrera muy grande para el éxito en el matrimonio. No abandonar o dejar a su padre y a su madre. En el matrimonio, mis hermanos, una nueva familia empieza y las relaciones de la familia anterior deben cortarse en lo concerniente a autoridad y responsabilidades. Nuestros padres, mis hermanos, nuestros padres siempre deben de ser amados, tenidos en cuenta y cuidados, pero ya no deben controlar las vidas de sus hijos una vez que estos se hayan casado. El apóstol Pablo, mis hermanos, está citando aquí Génesis capítulo 2, versículo 24, haciendo énfasis en la permanencia y en la unidad en el matrimonio. Dicho principio de Dios para el matrimonio no ha cambiado desde el tiempo de Adán hasta el de Pablo, y tampoco ha cambiado hasta el día de hoy. Es un principio que va desde Génesis hasta nuestros días. ¿Y cuál es ese principio? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá ahora a su mujer. Y los que eran dos, ahora son uno en Cristo. La palabra griega proskollao es la palabra que se utiliza aquí para se unirá. Se unirá es la palabra griega proskollao. Tiene el significado literal, escuchen bien, de pegar o juntar con cemento u otra sustancia adhesiva. Vuelvo a repetir, esta palabra se unirá, proskollao en griego, literalmente significa pegar o juntar con cemento o otra sustancia adhesiva. De esta palabra griega se deriva una palabra muy conocida. ¿Tú la has oído? Cola loca. ¿Sí la has oído? Cola loca viene de aquí, de proskollao. ¿Y para qué sirve cola loca? Para pegar, para segmentar, para unir una pieza que está rota o dos cosas, unirlas, pegarlas. Ese es el sentido de esta palabra, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo que los esposos y las esposas deben separarse ¿de quién? De sus padres y unirse, proskollao, adherirse el uno al otro de forma inseparable. Rompen unos vínculos para establecer otros, y los nuevos vínculos tienen un carácter más obligatorio y permanente que los primeros. ¿Saben por qué empiezan los problemas con la suegra? ¿O con la madre de uno? Porque no entiende la mamá que cuando estábamos solteros, ¿sí? Responsabilidad número 1 del soltero, Dios. Número 2, papás. ¿Sí? Y cuando uno se casa, responsabilidad número 1 del casado, Dios. Responsabilidad número 2 del casado,
la esposa. ¿Sabes qué pasa? De solteros hay un orden de responsabilidades. De casado también hay un orden. Pero cuando uno está soltero, la mamá o los papás ocupan el segundo lugar. Pero cuando uno se casa, responsabilidad número 1, Dios. Número 2, la esposa. Número 3, los hijos. Los hijos, cuando llegan, los hijos son responsabilidad número 3. Número 4, el trabajo. Tiene uno que trabajar, responsabilidad, para sustentar o solventar ¿qué? A esa familia. ¿Y en qué lugar van los papás? Como en el 5º, 6º. Y es donde empiezan los problemas. Por eso viene el chantaje de la madre, que dice, primero conociste ¿qué? Madre que esposa. Y viene el chantaje, ¿no? Sí. Y empiezan ahí los problemas. Pero ¿saben qué? Dios así lo diseñó. Entonces hay un orden, sí. Hay unas jerarquías, sí. Ahora Pablo enseña aquí y está diciendo que los esposos y las esposas deben separarse, dejar a sus padres. Esto no quiere decir que te olvides de ellos, ¿sí? Es más, cuando ya tus padres son grandes, de avanzada edad, llenos de días o de la tercera edad, ¿sí? Y necesitan de ti, es tu deber que cuidar de ellos. Es tu deber cuidar de ellos. ¿Saben qué fue lo más trágico y terrible que pasó en la pandemia? Fue algo horrible, algo trágico. Pero algo de eso trágico, ¿saben qué fue? Que muchos hijos abandonaron a sus padres en asilos. Porque no querían una carga y los abandonaban en asilos. No se diga, ya en España sucedió, lo vimos en las noticias. Los asilos llenos de ancianos y fueron los primeros en morir. ¿Sí o no? Lo vimos. Es lo más terrible que un hijo puede hacer: abandonar a sus padres y depositarlos en un asilo. Es tu deber ver por ellos, cuidar por ellos. De eso hablaremos dentro de 8 días. Ahora bien, Dios siempre ha aborrecido el divorcio y lo seguirá detestando porque destruye algo que Él ha ordenado para ser inquebrantable, el matrimonio. Dios aborrece y repudia el divorcio. Malaquías capítulo 2 versículo 16. Malaquías 2:16 dice: Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece ¿qué? El repudio, el divorcio, la separación. Él aborrece el divorcio con base, escucha bien, Él aborrece el divorcio con base en cualquier término y por cualquier razón. Está dispuesto, ojo, está dispuesto solamente a tolerarlo en ciertos casos especiales y a perdonarlo, tal como está dispuesto a perdonar cualquier otro pecado, pero nunca cambiará su aborrecimiento del mismo, así como tampoco cambiará su aborrecimiento de cualquier otro pecado. No sé si quede claro. Dios siempre va a rechazar, a aborrecer el divorcio. En ciertos casos, nada más en ciertos casos, lo tolera. ¿Cuáles son esos ciertos casos? Les voy a mencionar nada más 2. ¿Sí? ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo tolera Dios la separación? Cuando un cónyuge infiel, sigue siendo infiel una, otra y otra vez. Es decir, cuando el que comete pecado no está verdaderamente arrepentido y sigue cometiendo la misma falta. Llega un momento en que todos, hasta Dios, mis hermanos, yo lo he dicho, hasta Dios tiene un límite. Le podrás perdonar la primera vez, la infidelidad. Tal vez la segunda vez, bueno, pero ya la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta,
Oye, te está diciendo que no te ama, que no es fiel. ¿Qué puedes esperar ahí? Nada. Una. ¿Sí? Dios ahí tolera y permite. ¿Cuándo más? La Biblia dice claramente también. ¿Cuándo más? Cuando el cónyuge abandona y se va. Sí, cuando abandona el hogar y se va. Lo único que Dios, ¿sabes qué? En cierta forma, por decirlo así, aprueba para una separación y se rompe el yugo matrimonial, ¿sabes qué es? Romanos capítulo 7 lo dice, versículos del 1 al 6. ¿Qué es lo que rompe el yugo matrimonial? La muerte. La muerte, es lo único. ¿Sí? Miren, yo siempre he lanzado esta pregunta capciosa. ¿Puede un pastor volverse a casar, sí o no? Si la lanzo así, si la lanzo nada más así, sin ningún otro antecedente, la respuesta es no. No, claro que no. Pero si queda viudo, siempre y cuando él también quiera, porque nadie lo puede obligar, nadie. Pero solamente cuando uno queda viudo puede volverse a casar, nada más. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Entonces, Dios ha hecho provisión para el divorcio en los casos de adulterio continuo y sin arrepentimiento por parte del transgresor. ¿Dónde está esto? Mateo capítulo 5 versículos 31 al 32, Mateo 5 31 al 32, Mateo capítulo 19 versículos del 4 al 10, así como en el caso de un cónyuge incrédulo que abandona al creyente. Un cónyuge incrédulo que abandona al creyente, de acuerdo con Primera de Corintios capítulo 7 versículo 15. La muerte, mis hermanos, es la única disolución que Dios aprueba o autoriza en cierta forma para nuevo matrimonio. Lo dice Romanos capítulo 7 versículos del 1 al 7. Un esposo que viola, quebranta, rompe su matrimonio, se viola a sí mismo. Un esposo que destruye, es decir, que rompe sus votos en su matrimonio, destruye una parte de sí mismo. Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, es decir, sin mancha, sin quitar la buena reputación. Eso es lo que significa mancilla. Que no ensucies tu matrimonio, que no quites la buena reputación de tu matrimonio. ¿Sabes qué es lo que le cuesta al ser humano, al hombre? Levantar o formar durante 15, 20 o 30 años. ¿Qué es lo que le cuesta más al hombre formar o levantar durante 15, 20 o 30 años? Su reputación, su nombre. ¿Y sabías tú que en 15 minutos lo puede tirar a la borda? Se puede ir a la ruina. ¿Por qué? Por un adulterio, por una fornicación, por un acto indebido. Punto número 5 y último. Llegamos al final. Punto número 5 y último. Amo a mi esposa al cumplir este gran misterio. Versículo 32 al 33. Dice: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La pregunta que yo les hago por último a los esposos, porque la última va a ser a las esposas, ¿sí? Pregunta a los esposos: ¿cuánto te amas a ti mismo? ¿Cuánto te amas tú como esposo?
Pues de la misma forma en que tú te amas, dice aquí, ama también ¿a quién? A tu esposa. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Como a sí mismo. ¿Por qué como a sí mismo? Porque ahora ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Sí? Antes éramos dos y ahora somos uno en el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Cuando hay una fricción en tu matrimonio, un malentendido, un enojo, que no estamos exentos de ello, ¿verdad? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele más? Al que cometió el error. Al que cometió el error le duele más. Al que sabe que estuvo mal. Y si sabes que tú estuviste mal, pero el orgullo, ¿verdad? Le aplico la ley de ¿qué? Del hielo. ¿Ah? No, ¿cómo yo me voy a bajar y a pedirle perdón a ella? No, que ella venga, que se humille. ¿Sabes quién es el que sufre más? Él, el que está mal. El que sabe que está actuando mal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te duele? ¿Sabes por qué? Porque ella es tu carne, hueso de tus huesos. Es lo que dice la Escritura. Yo estoy seguro que ustedes, hermanos, que dicen que se aman, y que se aman mucho y que se procuran mucho, ¿verdad? Y que aman mucho su cuerpo, yo estoy seguro que ninguno de ustedes agarra un cuchillo y dice, a ver, me voy a hacer una cicatriz aquí, a ver cómo se me ve. O me voy a hacer una cicatriz aquí en el brazo, a ver cómo se me ve. ¿Verdad que no harías eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque cuidas tu cuerpo. ¿Sí? ¿Te quieres ver bien de qué? De tu rostro, de tu cara. ¿Sí? ¿Te quieres ver bien? Bueno, así es con tu esposa. ¿Sí? Si la amas, procúrala, cuídala. Sacrifícate por ella, ámala hasta la muerte, Es lo que dice, por eso dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está utilizando aquí a la iglesia como una analogía del matrimonio. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó y se dio hasta la muerte, así el varón tiene que amar a su mujer hasta la muerte. Sacrificarse por ella, entregarse, proveerle, cuidarle, sustentarle. En los versículos 23 al 29, Pablo ha dicho y ha indicado que el matrimonio es una representación de la iglesia y su relación con Cristo. Por lo tanto, este misterio, esta representación magnífica que los hombres fueron incapaces de descubrir y era desconocida para los santos del Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelada a nosotros. Por eso dice que es grande este misterio. Los santos del Antiguo Testamento a lo mejor no lo comprendían totalmente, no lo entendían totalmente lo que Pablo estaba tratando de enseñar o de instruir, que es una analogía, ¿sí? El hecho de que utiliza a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para ilustrar lo que es el matrimonio. Así como él amó y se entregó, así el esposo debe de amar y entregarse. Y tal vez los santos no lo entendían. El matrimonio cristiano debe de estar lleno de amor, de santidad, de pureza, de sacrificio y de sumisión mutua. Sumisión mutua. No nada más se le pide a la esposa que se someta, al esposo también. Por eso a mí me gusta este texto, incluyendo todo el contexto. No podemos nada más tomar, es que de aquí del versículo 25 en adelante habla para los maridos. Y en los anteriores, 3 o 4 que vimos la semana pasada, habla acerca de las esposas. No,
hay que tomarlo desde el versículo 21. El versículo 21 es la clave, hermanos. Y el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Desde ahí empieza. Someteos unos a otros. Y luego va a hablar de la esposa y luego habla del esposo. Y más adelante habla de quién, de los hijos, como veremos la semana que entra. ¿Sí? La responsabilidad o el papel de los hijos para con sus padres y viceversa, de los padres para con sus hijos. Ahí lo vamos a ver, Efesios capítulo 6, del 1 al 4, la próxima semana. Entonces, mis hermanos, termino con la pregunta. Pero ahora para las esposas. Ahora para las esposas. Ya no a los esposos. A ver, esposas, ¿tu esposo te ama así? ¿Te ama así tu esposo a través de estos 5 puntos que hemos visto? ¿Se sacrifica por ti? ¿Está dispuesto a limpiarte, a purificarte para presentarte santa y sin mancha delante de Dios? ¿Cuida y sustenta o provee tus necesidades porque eres tú su propia carne? ¿Tu esposo cuida de no romper esa unión? Lo que es el matrimonio, el vínculo sagrado delante de Dios. Miren, hermanos, quiero terminar con un ejemplo fuerte y duro. Y aquí está mi esposa. Ella conoció ese matrimonio también. Tuve la oportunidad de conocer un matrimonio que se decía que eran cristianos, ya de unos 20 años de cristianismo. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que cuando fui a visitarlos a su casa y hablar con ellos, hacerles una visita, me enteré de que llevaban 15 años, él durmiendo en su cuarto y ella durmiendo en el suyo. Y no se hablaban en casa. Se decían cristianos. De 20 años. Y él durmiendo en su cuarto y ella durmiendo en el suyo. Y no se hablaban en casa. ¿Saben cuál fue el testimonio para sus hijos? ¿Saben cuál fue el ejemplo para sus hijos? Que no querían saber nada del evangelio. Y se decían cristianos. Termino con Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. En Juan capítulo 21, del 15 al 17, encontramos ahí un relato que quiero aplicarlo al matrimonio. Quiero aplicarlo al matrimonio. Es después de que Jesús resucita, se aparece a sus discípulos y confronta a Pedro. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dice? Ay, Señor, ¿qué pregunta me haces? Ay, claro que sí. Ya ven cómo era Pedro, impetuoso. Sí, Señor. Segunda pregunta. Pedro, ¿me amas? Señor, ¿te acabo de responder otra vez? Como dice, ¿no? La misma burra al trigo, ¿no? O sea, ¿otra vez? Claro, Señor, claro que sí te amo. Pregunta número 3. ¿No la cambió el Señor? Fue la misma. ¿Sabes por qué no la cambió? ¿Por qué crees que el Señor no cambió la pregunta con Pedro? Porque Él veía el corazón. ¿Sabes quién está viendo tu corazón? Dios. Y le vuelve a preguntar por tercera vez: Pedro,
¿Me amas? A ver, esposas, ¿tienen ahí a su esposo al lado? Pregúntale. Mi amor, mi vida, mi cielo, gordito, chaparrito, como le digas, pelón, calvo, como le digas. ¿Me amas? ¡Ay! ¿Saben? Las esposas les gusta, se los digo esposos, a las esposas les gusta escuchar que las amas, que las aman. Les gusta. ¿Sabes por qué les gusta? Porque tus acciones y tus actitudes les están diciendo otra cosa. Cuando no te sacrificas, cuando no provees, cuando no la amas como Dios quiere que la ames, cuando estás a punto de romper esa relación o esa unión, es una actitud que ella está viendo que le está demostrando que no la amas. Por eso a ella les gusta. Ellas por lo regular, la mujer por lo regular llega con el esposo y le dice: oye, ¿me amas? Te lo dije hace 40 años cuando nos casamos. Desde hace 40 años no le vuelves a decir que la amas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre. Damos gracias por tu palabra, por este tiempo y por recordarnos a través de estos versículos cómo debe de ser nuestro amor para con nuestras esposas. No nada más de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Tú quieres que nos sacrifiquemos por ella, al anteponer nuestros deseos, nuestras comodidades, nuestras diversiones o pasatiempos, que los antepongamos primeramente por ella, al limpiarlas y purificarlas, al instruirlas en tu palabra, para que puedan estar santas y sin mancha delante de ti. Tú quieres que las cuidemos y las sustentemos, que proveamos para sus necesidades, tanto emocionales, físicas y económicas, porque ahora son nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne, y debemos de cuidarlas y sustentarlas. Tú quieres que nunca rompamos el vínculo matrimonial, porque honroso es delante de ti el matrimonio y el hecho sin mancilla. Tú quieres que cumplamos y seamos fieles a esos votos que hemos hecho delante de ti. Tú quieres, oh Dios, que cumplamos este gran misterio, el que entendamos que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así también nosotros estemos dispuestos a amar y a entregarnos en sacrificio vivo y santo a nuestras esposas. Y para ello, Señor, necesitamos de ti, porque sin ti nada podemos hacer. Renueva nuestros votos, Señor, para con nuestra esposa. Renueva nuestro amor para con nuestra esposa, si es que éste se ha perdido o se ha enfriado. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias porque el único que puede restaurar cualquier relación en el matrimonio eres tú. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.